Los conceptos en el mundo de los autos son vehículos modelo que las marcas lanzan en los eventos para poder llamar la atención. A veces se da el caso también en que muestran un vehículo que nadie esperaba, que nadie pidió o que nadie veía necesario. Más resulta ser un producto realmente sorprendente y un posible triunfo en ventas, el cual se lanza tiempo después con dedicados cambios para establecerse mejor en la actualidad. Pero tal y como lo dije, son conceptos de lo que podría ser un nuevo lanzamiento. Justo en este video hablaremos de ellos, vehículos muy prometedores que nos volaron la cabeza el día de su presentación, que ni siquiera regresaron con cambios, sino que las marcas simplemente no volvieron a mencionarlos, y se hicieron la vista gorda ante la aclamada clientela que exigía verlos en los concesionarios. Antes de comenzar, aclaro que mencionaremos autos presentados directamente por las marcas en diversos eventos, esto para evitar pasar la tonelada de renders falsos hechos por la comunidad que están colgados en internet y YouTube, así como videos conceptuales de autos los cuales no existe ni siquiera una unidad real en funcionamiento. Aclarado esto, iniciamos con una marca americana muy grande, llamada General Motors, más específicamente la división de Chevrolet. Actualmente tenemos el Corvette C8, vehículo que causó polémica por volver al deportivo de motor central, pero desde 1990 Chevy ya coqueteaba con la posibilidad de motor trasero para su deportivo, tanto así que junto a Lotus presentó el concepto del Corvette CERV3, o vehículo de investigación experimental de Chevrolet número 3. A simple vista, a alguno que otro novato se le puede ir la vista creyendo que es un Honda NSX, el cual curiosamente también se presentó en 1990. Pero este Chevrolet equipaba el histórico 5.7, que gracias al diseño y dos turbos otorgaban 641 caballos y 655 libras-pie de torque y rendían hasta más de 360 km por hora, carrocería de fibra y aluminio, tracción a las 4 ruedas con control electrónico y suspensión activa, prácticamente podía leer la carretera. El presente vehículo mostrado es la única unidad existente totalmente funcional y por ello mismo se considera un concepto, ya que su producción en masa se vio afectada debido a los altísimos costes de producción, postergando el primer Corvette de motor trasero hasta 30 años después, con el lanzamiento del C8. Creo que caemos un poco en la contradicción con el título del video, pero este Chevrolet vale la pena. Descanse en la bodega de algún riquillo americano, CERV número 3. Para cerrar el ciclo de la marca del moño y alejándonos un poco de los 8 cilindros, en 2012 Chevrolet presentaba el concepto TRU 140S, vehículo que inmediatamente nos recuerda al Chevrolet Sonic, mientras que en su lateral es imposible no recordar un Honda Civic Coupé del año 2012. Montaba un motor conocido, un 1.4 litros turbocargado, mismo que encontraríamos tiempo después en productos como el Cruze. En su momento, en el 2012, cabe destacar que el 140S no tuvo la aceptación adecuada. Se dice que su pequeño motor de 150 caballos no captó la atención que Chevrolet necesitaba, cosa disparatada cuando su competencia, como el anterior Civic mencionado, lograba los 144 caballos con un natural aspirado. Chevy orientaba su auto a un balance entre diseño deportivo, motor suficiente y, más que nada, economía de combustible, con bajas emisiones contaminantes, algo que te sonará más al actual 2024. Un balance completamente aceptable y muy buscado el día de hoy, pero que no le gustaba a nadie hace ya 12 años. Por ello, podemos decir que fue un auto adelantado a su época, que podríamos asegurar que si se presentara algo similar, más de uno levantaría la mano para solicitar tenerlo en su cochera. Que descanse la memoria de pocos, TRU 140S. Paseándonos a Ford, el otro titán americano, tenemos que hacer mención también de sus autos insignias, entre ellos la histórica F-150, quien para el año 2002 se presentó lo que sería el concepto de la nueva F-350, la versión de uso pesado de la troca del óvalo azul, versión ya existente desde tiempos remotos. Pero aquí Ford nos da una versión especial inspirada en la línea de juguetes para niños, Tonka. Sí, esos tractores de acero genuino que tuviste de pequeño o que tu vecino o familiar te dejó jugar con ellos, debido a que eran prácticamente indestructibles, misma inspiración que Ford nos quiso compartir en 2002. La nueva Ford F-350 no solo presentaba un doble rodado, también unos guardafangos o guardabarros super anchos, con líneas rectas, un sistema de puertas suicidas, espejos retrovisores enormes y mucho, pero mucho cromo.
Un auto 100% americano, que a pesar de que ha envejecido bastante mal con el paso del tiempo, tenemos que aceptar que se sigue viendo impresionante. Lo interesante no solo era el aspecto visual, sino también el performance, pues se montaba un V8 de 6.0 litros de 32 válvulas, pero con combustible diésel, que nos otorgaban 350 caballos y unos impresionantes 600 libras-pie de torque, de los cuales al menos la cuarta parte era para poder mover esos neumáticos, supongo yo. Al final de cuentas, el vehículo solo terminó siendo un concepto, por ello se cuelga en nuestro video, y la versión legítima de la F350 heredó muchas líneas de este último, pero con un visual y precio mucho más digerible para el cliente meta. Por todo esto y más, descansan nuestros sentimientos encontrados con esta niñez, o la de tu vecino, la Ford 350 Tonka Concept. Antes de pasar a un deportivo americano insignia, dime qué te está pareciendo el video. ¿Podrías apoyarme con un like y suscripción? Subiría más contenido interesante si me ayudas con eso. Hablando un poco de lo que antes fue la marca Dodge, tuvo un concepto bastante interesante, algo que se posicionaba justo debajo de su insignia el Viper. Por allá en 1997, Dodge presentaba el Copperhead, un deportivo muy similar a su hermano mayor de la Serpiente, pero con curvas y un diseño más robusto, rudo y por ende con menor factor aerodinámico. ¿Por qué decimos que se presentaba por debajo del Viper? Porque estaba más dedicado al poder disfrutar la conducción, sino arriesgado y extremo que presentaba el SRT-10. Con un V6 de 2.7 litros con 220 caballos, el mismo que montarían sus futuros hermanos 306 y Charger, en sus versiones más básicas, y la evolución de lo que fue el mismo desastroso 2.7 que equipaban los Intrepid y Stratus de la época, pero eso es tema para otro video. En pocas palabras, se podía decir que era una versión más económica que el Viper, con menor potencia, con aspecto más rudo que deportivo y a la mitad del precio que este último, opción que en su momento fue más que elogiada, pero que por problemas internos de la marca no pudo llevarse a cabo. Podrás encontrar más datos de este auto bajo el sencillo nombre Concept Car, debido a otros problemas presentados. Un dato curioso es que se va a hacer un diseño conceptual de un vehículo Mitsubishi que veremos más adelante, ya que recordemos que por aquellos tiempos la alianza entre Dodge y Mitsubishi era muy fuerte. Un concepto que pudo haberse convertido en un futuro clásico. Descansa en una bodega de Dodge o quizás hasta de Fiat, el Dodge cabeza de cobre. Toyota, una de las marcas más importantes del último milenio, presentó hace un par de años el que parecería ser el vehículo eléctrico autónomo definitivo, pareciendo que fue sacado de una nueva generación de la película de Volver al Futuro. En 2017 la marca presentó al mundo su propuesta, el Concept E, un vehículo pensado para 4 personas en formato coupé de 3 puertas, con tren motriz completamente eléctrico, características hiperfuturistas en cuanto al diseño interior-exterior, así como apertura de puertas, rines y lo más impresionante, la capacidad de contar con inteligencia artificial para comunicarte con el mismo. Siendo así un vehículo autónomo con infinidad de interesantes detalles, que pueden hacerte volar 50 años en el futuro, con un alma propia parecida a los asistentes de Amazon o Apple. La compañía japonesa no solo planea que sus autos sean inteligentes, sino sus calles también para el no muy lejano 2025. Más sin embargo, la fecha promesa para el inicio de dichas pruebas era en 2020, año donde una calamidad mundial nos sacudió a todos, retrasando dicho proyecto hasta un presente en el cual no se ha vuelto a mencionar. Una verdadera lástima con un producto tan futurista como ecológico, llegando de una de las marcas más confiables del mundo, sin datos de momento del paradero del DeLorean de Toyota. Descansa en algún laboratorio de estudios en Japón, el Toyota Concept E. Y para cerrar el video, no el menos importante, pero sí uno de los más impresionantes, otra marca japonesa súper importante para el mundo desde la década de los 80s, y no hablamos de Honda. Mitsubishi, en el buen año de 1987, presentaba su estrella de concepto, el HSR-B, un vehículo deportivo sacado completamente de lo que era una visión futurística en la década de los 80s. Era un biplaza de 2.0 litros de 16 válvulas turboalimentado, con 291 caballos, pero sí alcanzando oficialmente la velocidad de los 330 km/h, con puertas inversas completamente automáticas. Botón de encendido, sistema de navegación, sistema de reprogramación de modos de manejo, cámara de visión trasera con pantalla en el espejo retrovisor y triple pantalla en el tablero para diversa información. Cosas que te sonarán comunes a día de hoy, pero recuerda que estamos hablando de un producto de 37 años atrás, sin mencionar su alerón de frenado al estilo de los McLaren actuales,
cámara infrarroja para visión nocturna y, como lo mencionamos anteriormente, una velocidad tope de los 330 km/h. Detalles que en el 87 no lo tenían ni los superdeportivos de la época. Con el paso del tiempo fueron actualizando el concepto con diversas mejoras, pero ninguna fue tan impresionante como su primera versión del 87. ¿Recuerdan lo que les comenté sobre el Copperhead? El último concepto del HSRB de 1997, denominado el número 6, tiene una similitud muy marcada al Dodge, los cuales se presentaron con una diferencia de apenas meses. Siendo marcas aliadas en su momento, lanzaron dichos prototipos, los cuales al final de cuentas nunca verían la luz. El deportivo más impresionante de esta lista, junto al Corvette CER. Son autos que no merecen morir en el olvido, y menos por los puristas. Si llegaste hasta aquí es porque realmente te llaman este tipo de vehículos y agradezco tu atención. Me ayudarías mucho a seguir creciendo compartiendo este video. Te ha hablado Moisés para Autos en Español, muchas gracias.